El sol de la mañana, cálido y acogedor, entraba a raudales por las ventanas abiertas del taller de Carlos. El aroma a serrín y barniz flotaba en el aire, un olor familiar y reconfortante que hablaba de creatividad y artesanía. Durante más de 30 años, Carlos había sido carpintero en Valencia, su vida una sinfonía de madera, sus manos dando forma a la madera en bruto, convirtiéndola en objetos de belleza y utilidad. Su taller, ubicado en un rincón tranquilo de la ciudad, era su santuario. Era un lugar donde el tiempo parecía ralentizarse, medido por el rítmico chirrido del cepillo y el suave golpeteo de su martillo. Cada mueble que creaba, desde robustas mesas hasta elegantes sillas, llevaba la marca de su dedicación. Cada curva y cada unión eran un testimonio de su habilidad. Carlos encontraba alegría en la simplicidad de su trabajo. Amaba la sensación de la madera bajo sus dedos callosos, la satisfacción de transformar tablas ásperas en obras maestras pulidas. Su oficio era más que un trabajo, era una extensión de sí mismo, una forma de vida que le proporcionaba una inmensa satisfacción y un orgullo silencioso. La vida era buena, pensó, mientras examinaba su último proyecto, una cómoda bellamente elaborada destinada a la nueva casa de una joven pareja. Poco sabía que su mundo estaba a punto de cambiar, el ritmo familiar de su vida interrumpido por un visitante inesperado y no deseado. Comenzó con una tos persistente. Al principio, Carlos la descartó como nada más que una pequeña irritación, una consecuencia del serrín que llenaba su taller. Pero la tos persistió, volviéndose más insistente con cada día que pasaba. Cuando se acompañó de un dolor agudo y persistente en el pecho, Carlos supo en su corazón que algo andaba mal. Visitó al médico, con el corazón oprimido por un temor sin nombre. Siguió una batería de pruebas, cada una amplificando el miedo que le corroía las entrañas. Finalmente, el médico lo llamó, con el rostro marcado por una gravedad que confirmaba los peores temores de Carlos. «Carlos», dijo el médico con voz sombría, «tiene cáncer de pulmón». Las palabras golpearon a Carlos como un golpe físico, robándole el aliento y dejándolo tambaleándose en estado de shock. Cáncer. Era una palabra que susurraba miedo y mortalidad, una palabra que nunca había imaginado que se asociaría con su propia vida. El taller, antes su santuario, ahora se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia, el olor familiar a serrín y barniz, reemplazado por el olor estéril del consultorio médico. El miedo, frío y húmedo, se apoderó del corazón de Carlos. Pensó en su esposa, María, su risa y su amor, los anclajes de su vida. ¿Cómo reaccionaría ella a esta noticia? Y sus hijos, que acababan de formar sus propias familias, con sus vidas llenas de tantas promesas y esperanzas. La idea de dejarlos, de no estar allí para ver crecer a sus nietos, era insoportable. El médico, un hombre amable y compasivo, le explicó a Carlos sus opciones. El cáncer, explicó, estaba en sus primeras etapas. Había esperanza. La cirugía, una lobectomía para extirpar la parte afectada de su pulmón, ofrecía la mejor posibilidad de cura. Pero era una operación importante, llena de riesgos y con un periodo de recuperación largo y arduo. Carlos escuchó, con la mente en un torbellino de miedo y confusión. La idea de la cirugía, de que alguien le cortara el cuerpo, lo llenaba de terror. Pero la alternativa, la posibilidad de que el cáncer se propagara y lo consumiera desde adentro, era aún más aterradora. Regresó a casa esa noche, con el peso de las palabras del médico sobre sus hombros. María, con el rostro marcado por la preocupación, lo abrazó, su amor una presencia cálida y tranquilizadora frente a su miedo. Hablaron hasta altas horas de la noche, sopesando los riesgos y los beneficios, con las voces bajas como si temieran romper el frágil silencio. La decisión, cuando finalmente llegó, fue solo de Carlos. Lucharía, se sometería a la cirugía, por María, por sus hijos, por la vida que tanto apreciaba. Fue una decisión nacida tanto del amor como del miedo, un testimonio de la fuerza de su espíritu y su inquebrantable voluntad de vivir. Los días previos a la cirugía fueron un borrón de actividad y emoción. María, con su fuerza y resistencia brillando a través de su preocupación, se convirtió en su roca, su amor inquebrantable, un faro de esperanza en la tormenta que había envuelto sus vidas. Sus hijos se unieron a su alrededor, su amor y apoyo un recordatorio constante de por qué estaba luchando. El taller, antes su santuario, ahora permanecía en silencio. Las herramientas de su oficio yacían inactivas.
Pero incluso dentro de los confines de su hogar, Carlos encontró consuelo en la creatividad. Comenzó a dibujar, sus manos, generalmente callosas y ásperas, se movían con una delicadeza recién descubierta, mientras transfería sus emociones al papel. Dibujó árboles, sus raíces penetrando profundamente en la tierra, sus ramas extendiéndose hacia el cielo, símbolos de fuerza y resistencia. Dibujó pájaros en vuelo, con las alas extendidas, volando sobre las nubes, representando la libertad y la esperanza. Y dibujó manos, sus propias manos, sosteniendo herramientas, creando, elaborando, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano. El día de la cirugía amaneció brillante y despejado. Mientras llevaban a Carlos al quirófano, con el olor estéril del antiséptico llenándole las fosas nasales, una ola de miedo lo invadió. Cerró los ojos, imaginando el rostro de María, su amor un talismán contra el miedo que amenazaba con consumirlo. La cirugía fue larga y ardua, una batalla librada dentro de los confines de su propio cuerpo. Pero a pesar de todo, Carlos se aferró a la idea de María, sus hijos, su vida esperándolo al otro lado. Y entonces, como desde una gran distancia, escuchó la voz del médico. Se acabó, Carlos. Lo lograste. La cirugía fue un éxito. La recuperación fue lenta y dolorosa. Hubo días en que incluso el más mínimo movimiento enviaba oleadas de dolor a través de su cuerpo, días en que tenía ganas de rendirse. Pero María siempre estuvo allí, su amor una fuente constante de fuerza, su suave toque aliviando su dolor, su fe inquebrantable en él, dándole el coraje para seguir luchando. El día que Carlos regresó a su taller, el olor familiar a serrín y barniz lo envolvió como un cálido abrazo. Fue una victoria. Estaba más débil, su cuerpo, aún con las cicatrices de la batalla que había soportado. Pero su espíritu, forjado en el crisol del miedo y el dolor, era más fuerte que nunca. Comenzó lentamente, sus movimientos tentativos al principio, pero a medida que sus dedos se reconectaban con la sensación familiar de la madera, una sensación de paz y propósito se apoderó de él. El chirrido rítmico del cepillo, el suave golpeteo de su martillo, ya no eran solo los sonidos de su oficio, eran los sonidos de su resiliencia, los sonidos de su triunfo sobre la adversidad. A medida que Carlos recuperaba sus fuerzas, sintió una creciente necesidad de compartir su historia. Quería usar su experiencia para ayudar a otros, para ofrecer esperanza a aquellos que enfrentan sus propias batallas contra el cáncer. Comenzó hablando en centros comunitarios locales, su voz, inicialmente vacilante, ganando fuerza a medida que compartía su viaje del miedo y la desesperación a la esperanza y la resiliencia. Su historia resonó con su audiencia. Vieron en él no solo a un sobreviviente, sino a un símbolo de esperanza, un testimonio del espíritu indomable que reside en todos nosotros. Habló de la importancia de la detección temprana, del poder del amor y el apoyo, de la necesidad de nunca perder la esperanza, sin importar cuán oscuros parezcan los días. La batalla de Carlos contra el cáncer había sido una experiencia transformadora. Había despojado la apariencia de normalidad, obligándolo a confrontar su propia mortalidad. Pero en el proceso, también le había revelado lo valioso de la vida, la importancia de vivir cada día al máximo. Regresó a su taller con un renovado sentido de propósito. Su trabajo, que antes era una fuente de satisfacción silenciosa, ahora adquiría un significado más profundo. Cada pieza que creaba se convertía en un testimonio de su resiliencia, una celebración de la vida, una expresión tangible de su gratitud por el regalo de una segunda oportunidad. Los años que siguieron fueron algunos de los más felices de la vida de Carlos. Su trabajo floreció, su historia inspiró a innumerables personas. Se convirtió en un rostro familiar en los grupos de apoyo para el cáncer, su calidez y compasión ofrecían consuelo a aquellos que luchaban contra sus propios demonios. Era la prueba viviente de que hay vida después del cáncer, una vida llena de propósito y significado. Mientras estaba sentado en su porche, viendo la puesta de sol sobre la ciudad, la suave brisa que llevaba el aroma a serrín y barniz de su taller, Carlos sintió una profunda sensación de satisfacción. Había enfrentado sus miedos, superado la adversidad y salido del crisol más fuerte que nunca.
Su vida, una vez definida por el chirrido rítmico del cepillo y el suave golpeteo de su martillo, había encontrado un nuevo ritmo, un ritmo de esperanza, resiliencia y la creencia inquebrantable en el poder perdurable del espíritu humano. La vida, se dio cuenta, era un regalo, algo precioso y frágil, que debía apreciarse y celebrarse todos los días. Y mientras cerraba los ojos, con la calidez del sol poniente en su rostro, Carlos supo que había vivido bien su vida.